El pasillo de mi propia casa nunca me había parecido tan largo como aquel domingo de diciembre. Regresaba del baño cuando escuché la voz de Mónica, mi nuera, susurrándole a Rodrigo en la cocina. Las palabras que escuché hicieron que mi mundo se desplomara en cuestión de segundos. El medicamento ya está en la bebida. Mañana él no despierta. Por un momento, pensé que estaba teniendo una pesadilla. A los 67 años, después de una vida entera criando a ese muchacho, trabajando de sol a sol para darle todo lo bueno y lo mejor, estaba ahí, parado como una estatua, escuchando a mi propio hijo y a mi nuera planear mi muerte. Mis piernas comenzaron a temblar. El piso de la casa que yo mismo construí, ladrillo por ladrillo, parecía estar abriéndose debajo de mis pies. Mi primera reacción fue de incredulidad total. No podía ser real. No podía ser mi Rodrigo, el niño que cargaba en brazos cuando tenía pesadillas, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que gradué en administración pagando cada colegiatura con el sudor de mi trabajo en la maquiladora. El corazón se me aceleró de una forma que nunca había sentido, ni cuando el médico me dijo que tenía diabetes, ni cuando la madre de él murió en el accidente hace 5 años. Era un dolor diferente, un dolor que nacía en el pecho y se extendía por todo el cuerpo, como si alguien hubiera clavado un puñal justo en medio de las costillas y lo estuviera girando, despacio, para lastimar más. Me quedé ahí, pegado a la pared del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Será que había entendido mal? ¿Será que estaban hablando de algún perro enfermo? ¿De algún problema que yo no sabía? Pero no. La conversación continuó y cada palabra era un martillazo en mi cabeza. ¿Estás seguro de que va a funcionar?, preguntó Rodrigo con una frialdad que nunca había escuchado en la voz de mi hijo. Claro que sí. Solo hay que mezclarlo en el Ensure que se toma todos los días. El médico va a decir que fue el corazón, con su edad. Y la diabetes. Nadie va a sospechar nada. Ya no podía respirar bien. Las manos comenzaron a sudarme frío y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Era como si toda esa casa, todos esos años de trabajo, todos esos domingos preparando carne asada para la familia, todas esas madrugadas que pasé en vela cuando él era bebé, todo eso hubiera perdido el sentido en cuestión de segundos. La sensación era de estar en una película de terror, pero era real. Era mi vida, era mi hijo, era la mujer que recibí con los brazos abiertos en la familia, que siempre traté como hija, planeando asesinarme para quedarse con lo que construí durante una vida entera de trabajo. «¿Y sobre el testamento?», continuó su voz, helada como hielo. «Ya tengo una copia. Va a ser fácil resolver todo. La casa, los ahorros, el ranchito, todo va a quedar resuelto en pocos meses». En ese momento, entendí que no era solo por dinero, no era solo por herencia. Ellos no estaban simplemente esperando que yo muriera. Naturalmente, estaban planeando matarme, acelerar el proceso, eliminarme. Yo que siempre fui un hombre de pocas palabras, que siempre me tragué el llanto para parecer fuerte, que siempre resolví los problemas trabajando más, en ese momento me sentí el hombre más perdido del mundo. No había manual para esto. No había experiencia que me preparara para descubrir que mi propia sangre quería verme muerto. ¿Cómo un hombre lidia con una traición así? ¿Cómo un padre procesa que el hijo que crió, que amó al que le dio todo, está literalmente planeando asesinarlo? ¿Qué palabras existen para nombrar ese dolor? Me quedé ahí por unos minutos más, cada segundo pareciendo una eternidad. Mi mente era un torbellino. Parte de mí quería entrar a la cocina y confrontar a los dos ahí mismo. Parte de mí quería salir corriendo de esa casa y nunca regresar. Pero la parte más fuerte, la que prevaleció, me dijo que me quedara callado y pensara. Salí en silencio, como un fantasma en mi propia casa. Regresé a 1900. Mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama, con las manos temblando y el corazón todavía acelerado. Fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a confrontar a nadie. Iba a jugar su juego. Iba a cambiar los vasos.
Y entonces iba a esperar para ver hasta dónde llegaba la maldad de los dos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces un padre se traga el llanto para parecer fuerte? ¿Cuántas veces acepta humillaciones en silencio para mantener la familia unida? Ese domingo descubrí que existe un límite para todo, hasta para el amor de padre. Si alguna vez has sentido que una vida entera de sacrificio valía menos que la codicia de los propios hijos, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Lo que pasó después de ese descubrimiento me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como un obstáculo, no como un padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque aquí no cuento historias de víctimas. Cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Juan Carlos Hernández. Tengo 67 años y vivía en Naucalpan, Estado de México. Para que entiendas la dimensión de esta traición, necesito regresar en el tiempo y contarte quién era yo antes de descubrir que mi propio hijo planeaba asesinarme. Comencé a trabajar a los 14 años como ayudante en un taller mecánico en el barrio donde crecí. No tuve el privilegio de estudiar mucho porque mi papá murió temprano y yo necesitaba ayudar a mi mamá a mantener a mis hermanos menores. Era 1973, México estaba creciendo y yo soñaba con tener mi propio taller algún día. A los 18 años conseguí trabajo en Ford, en la línea de producción. Era trabajo pesado, pero el sueldo era bueno y había perspectiva de crecimiento. Fue ahí donde conocí a Marlene, que trabajaba en el comedor de la empresa. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier día malo y una bondad en la mirada que me conquistó desde la primera conversación. Noviamos 3 años. En 1980, nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de alegría. Rodrigo nació en 1982, y recuerdo como si fuera ayer el momento en que cargué a mi hijo por primera vez. Ese bebé pequeñito en mis manos me hizo prometer que él tendría todo lo que yo no tuve: estudios, oportunidades, una vida mejor que la mía. Y cumplí esa promesa con sangre, sudor y mucho, mucho trabajo. Durante 35 años, desperté a las 5 de la mañana todos los días. Tomaba 2 camiones para llegar a la fábrica, trabajaba 8 horas en la línea de montaje y aún hacía trabajos extras los sábados en un taller del barrio para complementar los ingresos. Todo esto para que Rodrigo pudiera estudiar en una escuela privada, tener ropa de marca, tomar cursos de inglés e informática. Cuando quiso estudiar la carrera de administración en una universidad privada buena, que costaba casi un salario mínimo al mes, no lo pensé 2 veces. Hice horas extra, vendí mi carro y anduve en camión por 2 años para pagar sus colegiaturas. Ver a mi hijo graduado con toga y birrete fue uno de los días más felices de mi vida. Marlene siempre decía: Juan, trabajas demasiado, el muchacho ya está criado, piensa un poco en ti también. Pero no podía. Tenía una obsesión por dar seguridad a mi familia. En 1995, con mucho esfuerzo, logré comprar un terreno en Tlalnepantla y construí nuestra casa propia, ladrillo por ladrillo, literalmente. Trabajaba en la fábrica de día y en la obra de noche y los fines de semana. Fueron 2 años intensos, pero al final teníamos una casa de 3 recámaras, cochera, patio grande con asador. Era nuestro castillo. Era el fruto de una vida entera de trabajo honesto y dedicación. En 2005 surgió una oportunidad. Un compañero de la fábrica estaba vendiendo un ranchito pequeño en Valle de Bravo, a 2 horas de casa. Era un sueño viejo de Marlene tener un lugar en el campo para que la familia se reuniera los fines de semana. Sacamos un crédito en el banco, sacrificamos algunas comodidades, pero compramos ese pedacito de tierra. Transformamos ese lugar en un verdadero refugio familiar. Plantamos frutas, hicimos un huerto, construimos una alberca pequeña y una casa sencilla pero acogedora. Cada fin de semana que podíamos, íbamos para allá. Rodrigo llevaba a los amigos de la universidad y después de graduado llevaba a las novias.
Durante todos esos años, nunca me arrepentí de un peso gastado en mi hijo. Pagué la licencia de manejo, ayudé a comprar el primer carro usado, di el enganche del departamento donde vivió cuando empezó a trabajar. Era mi obligación como padre darle todas las oportunidades que yo no tuve. En 2015, nuestra vida cambió drásticamente. Marlene tuvo un accidente de carro regresando del trabajo. Un tráilero borracho se pasó el alto y le pegó del lado derecho del carro. Estuvo 5 días en la UCI antes de partir. Fueron los 5 días más largos de mi vida. Rodrigo, que ya tenía 33 años, fue un apoyo fundamental en ese momento. Él organizó el velorio, se encargó de los papeles del seguro, me ayudó con toda la burocracia. Durante el luto, pasamos más tiempo juntos del que habíamos pasado en años. Pensé que esa tragedia, al menos, había acercado a padre e hijo. Me jubilé en 2017, a los 62 años. Tenía 35 años de cotización en el IMSS y ya estaba cansado. Mi cuerpo ya sentía el peso de décadas de trabajo pesado. Además, quería aprovechar un poco la vida, viajar con el dinero de la pensión y del Infonavit, tal vez conocer algunos lugares que siempre soñé. Fue cuando Rodrigo apareció con Mónica. Era bonita, educada, hablaba bien. Parecía una buena muchacha. Dijo que llevaba 6 meses de novios y que estaba enamorado. Me alegré por él. Después de tanto tiempo soltero, merecía encontrar una compañera. La boda fue en 2018, en una fiesta linda que ayudé a pagar. Contribuí con 200,000 pesos para la ceremonia, aunque no tenía ninguna obligación, porque quería ver feliz a mi hijo. Mónica me decía, «Papá Juan», y siempre decía que era el suegro que toda mujer soñaba tener. Al principio nuestra relación era buena. Venían a almorzar en casa los domingos, íbamos al ranchito juntos algunos fines de semana. Me gustaba ver esa casa llena de vida nuevamente, después de años viviendo solo. Pero algunas cosas comenzaron a molestarme. Rodrigo, que siempre fue un muchacho educado y respetuoso, comenzó a cambiar, más impaciente conmigo, más distante. Cuando intentaba dar consejos sobre trabajo o vida, ponía los ojos en blanco como si fuera un viejo fastidioso que no entendía nada del mundo moderno. Mónica también cambió. Esos papá Juan cariñosos fueron volviéndose raros. Comenzó a hacer comentarios sobre que la casa era muy grande para una persona sola, sobre que el ranchito estaba abandonado porque ya no podía cuidarlo solo. En 2019 comenzaron las peticiones de dinero. Primero fue un préstamo de 3,000 pesos para arreglar el carro. Después, otros 5,000 pesos para un viaje de aniversario de bodas. Siempre prometiendo pagar el mes siguiente, siempre con una excusa nueva cuando se vencía el plazo. Yo siempre prestaba. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo iba a negarle ayuda cuando la necesitara? Pero las peticiones fueron aumentando y las devoluciones fueron volviéndose cada vez más raras. En 2 años ya había prestado casi 30,000 pesos que nunca vi ni el color. Cuando trataba de tocar el tema, Rodrigo se molestaba y decía que estaba siendo tacaño con ellos. Fue en ese contexto que llegó aquel domingo fatídico de 1996, diciembre de 2021. Habían venido a almorzar, como siempre. Mónica había preparado mi Ensure de siempre, el que me tomaba todos los días por la diabetes, y fue en ese Ensure donde puso el veneno. Si no hubiera escuchado esa conversación por casualidad, estaría muerto al día siguiente. Y ellos estarían ricos, dueños de todo lo que construí durante una vida entera de trabajo. Pero sí escuché, y decidí que no iba a morir como un tonto. Ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que existieron señales, cosas pequeñas que en su momento justifiqué como diferencias generacionales o estrés del matrimonio nuevo. Pero eran banderas rojas gritando en mi cara, y yo estaba muy ciego para ver. La primera señal pasó 3 meses después de su boda. Era un domingo normal, y yo le estaba contando a Rodrigo sobre el tiempo en que trabajaba en Ford, algunas historias divertidas de los compañeros de la línea de producción. En medio de la conversación, me di cuenta de que estaba viendo el celular, completamente desinteresado.
«Hijo, ¿me estás escuchando?», pregunté. Levantó la cabeza con cara de que lo estaban molestando. «Papá, siempre cuentas las mismas historias. Ya conocemos todos tus casos de la fábrica». Mónica se rió y complementó. «Es verdad, papá Juan. Es medio repetitivo». En ese momento, me tragué eso callado. Pensé, tal vez sí cuento siempre las mismas historias. Pero hoy sé que eso fue el primer paso para hacerme sentir como un viejo fastidioso. Una presencia no deseada en 1900 en mi propia familia. La segunda señal fue más directa. Comenzaron a llegar tarde a los almuerzos dominicales. Primero 15 minutos, después media hora, después una hora entera. Cuando les hablaba preguntando si todo estaba bien, siempre tenían una excusa. Tráfico, compromiso anterior, carro que no quiso prender. Un domingo, después de esperarlos por 2 horas, marqué y Rodrigo contestó claramente molesto. «Papá, no estamos obligados a estar ahí todos los domingos a la misma hora. También tenemos nuestra vida». «Pero hijo, preparo la comida, me quedo esperando». «Entonces no prepares. Nadie te pidió». Me colgó. Me quedé ahí, viendo el teléfono, sin poder creer que mi propio hijo me había hablado así. Cuando llegaron, 2 horas después, actuaron como si nada hubiera pasado, y yo, como siempre, fingí que todo estaba normal para no causar problemas. La tercera señal fue el cambio radical en la forma como trataban la casa y el ranchito. Antes, Rodrigo siempre elogiaba todo lo que yo hacía. Se sentía orgulloso de contarles a los amigos que su papá había construido esa casa y comprado ese ranchito con su propio trabajo. Después del matrimonio, comenzaron los comentarios ácidos. Mónica decía que la decoración de la casa estaba pasada de moda, que los colores de las paredes eran deprimente, que el ranchito necesitaba una remodelación completa para quedar habitable. «Papá Juan, ¿no cree que ya es hora de modernizar un poquito?», sugería con esa sonrisa falsa. «Podríamos contratar un decorador, darle una refrescada general». Yo siempre respondía que me gustaban las cosas como estaban, que esa casa tenía la personalidad de Marlene, que no veía necesidad de gastar dinero en tonterías. Pero las críticas constantes fueron minando mi autoestima. Comencé a ver mi propia casa con otros ojos, sintiéndome inadecuado en el lugar que yo mismo construí. La cuarta señal fueron los préstamos que se volvieron rutina. Cada mes había un motivo nuevo. Cuenta de la tarjeta que llegó alta, mensualidad del financiamiento que se atrasó, una emergencia médica que el seguro no cubrió. Siempre cantidades entre 1.500 y 4.500 pesos, siempre con promesa de devolución máximo en 2 meses. Al principio, yo anotaba todo en una libreta. Fecha, cantidad, motivo, plazo prometido. Pero después de un tiempo, dejé de anotar porque nunca recibía de vuelta. Cuando tocaba el tema, Rodrigo se ofendía. «Papá, ¿estás contando dinero para tu propio hijo? ¿Qué tipo de padre hace eso?». Y yo me sentía culpable por cobrar. Al final era mi hijo único, y yo tenía dinero sobrando de la pensión. ¿Por qué no ayudar cuando necesitara? La quinta señal fueron las visitas cada vez más raras y rápidas. Los almuerzos dominicales que duraban toda la tarde se volvieron comidas de 1 hora. Llegaban, comían y pronto buscaban una excusa para irse. «Tenemos que visitar a la mamá de Mónica. Vamos a encontrarnos con unos amigos. Estamos cansados. Fue una semana pesada». Me quedaba solo en esa casa grande, lavando los platos de un almuerzo que preparé para 3 personas, preguntándome dónde había fallado como padre para que mi hijo ya no quisiera pasar tiempo conmigo. La sexta señal fue más sutil, pero tal vez la más dolorosa. Era la forma como hablaban del futuro, siempre excluyéndome de los planes. Discutían viajes que querían hacer, remodelaciones que soñaban realizar, proyectos de vida que no incluían mi existencia en ningún lado. «Cuando tengamos hijos, vamos a necesitar una casa más grande», decía Mónica. «Sí, tal vez sea hora de pensar en un cambio radical», concordaba Rodrigo. Yo estaba ahí, sentado en la mesa, pero era como si fuera transparente.
Planeaban el futuro de la familia sin considerar que yo también formaba parte de ella. La séptima señal fueron las mentiras sobre el uso del dinero prestado. Un día, pasando en carro frente a la plaza comercial, vi el carro de Rodrigo estacionado ahí. Era un jueves por la mañana, horario de trabajo. Me extrañó, pero no pregunté nada. La vi. Semana siguiente, me pidió 3,800 pesos prestados para arreglar el aire acondicionado del departamento, que se había descompuesto. Dijo que hacía un calor insoportable y que Mónica no podía dormir. 2 semanas después, el hijo de mi vecino, que trabaja en la misma empresa que Rodrigo, me comentó: «Su hijo se tomó unas vacaciones, ¿verdad? Lo vi en la plaza comercial varias veces la semana pasada, cargado de bolsas». Fue cuando comencé a sospechar que el dinero que yo prestaba no se estaba usando para emergencias, sino para mantener un nivel de vida que ellos no podían sostener solos. La octava señal fue la frialdad creciente en nuestros encuentros. Rodrigo, que siempre fue cariñoso, dejó de abrazarme, dejó de preguntar sobre mi salud, dejó de demostrar cualquier afecto genuino. Nuestras conversaciones se volvieron monólogos míos, con él respondiendo apenas «ajá» o «ah, sí». Mónica, que al principio me decía «papá Juan» con cariño, pasó a tratarme como un extraño educado. Sonrisas forzadas, conversaciones superficiales, prisa por irse. La novena señal fueron los comentarios sobre mi edad y capacidad. Comenzaron sutiles. «Papá Juan, anda medio olvidadizo. ¿Será que todavía debería manejar? Esta casa es muy grande para que la cuide solo». Después se volvieron más directos. ¿Ya pensó en vivir en un lugar más pequeño? Existen asilos muy buenos hoy en día. Tal vez sea hora de simplificar la vida. Yo siempre rebatía diciendo que estaba bien, que tenía capacidad para cuidar mis cosas, que esa era mi casa y iba a vivir en ella hasta morir. Pero las semillas de la duda ya habían sido plantadas. Comencé a cuestionar mi propia lucidez, mi propia independencia. La 10ª y última señal antes del descubrimiento fatal fue una conversación que escuché por casualidad entre ellos en el ranchito. Era un sábado y habían ido conmigo a pasar el fin de semana ahí. Estaba echando una siesta en la hamaca cuando desperté con voces que venían de la cocina. «¿Cuánto tiempo crees que todavía vamos a tener que aguantar?», preguntó Mónica. «No sé. Espero que no mucho. Ya está con 67, tiene diabetes, no se cuida bien. Al menos cuando se acabe, habrá valido la pena. La casa, el ranchito, los ahorros, da para vivir bien». En ese momento interpreté como una conversación sobre los cuidados que iba a necesitar cuando fuera más viejo, sobre ellos tener que ayudarme en el futuro. Nunca imaginé que estaban literalmente calculando cuánto tiempo me quedaba de vida y haciendo planes con mi herencia. Todas esas señales estaban ahí, claras como el día, pero yo elegí ignorar cada una de ellas porque no podía aceptar que mi propio hijo, que crié con tanto amor, pudiera estar viéndome como un obstáculo que había que remover. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, y yo pasé 2 años enteros tragándome señales, disculpando comportamientos, justificando frialdad, porque creía que el amor de padre era incondicional y eterno. Aquel domingo de diciembre, cuando escuché el plan para asesinarme, todas esas señales se conectaron como piezas de un rompecabezas terrible. Y finalmente entendí que no estaba siendo paranoico o demasiado sensible, estaba siendo demasiado ingenuo. Después de escuchar esa conversación, regresé a mi cuarto con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Me senté en la orilla de la cama, la misma cama que compartí con Marlene por 35 años, y traté de organizar los pensamientos. Mi primer impulso fue confrontar a los dos ahí mismo, gritar, echarlos de la casa, llamar a la policía. Pero algo más profundo, un instinto de supervivencia que ni sabía que tenía, me dijo que me quedara callado y pensara estratégicamente. Si estaban dispuestos a matarme, no iba a servir de nada hacer escándalo. Iban a negar todo, decir que me estaba volviendo senil, que había escuchado mal,
y me quedaría en una situación aún peor, porque sabrían que yo sabía. El dolor que sentí en esos primeros minutos es imposible de describir para quien nunca pasó por eso. Es una mezcla de traición, incredulidad, rabia y una tristeza tan profunda que parece que va a absorber toda tu alma. Es descubrir que todo en lo que creías sobre familia, sobre sangre de tu sangre, era una mentira. Comencé a recordar todas las veces que Rodrigo durmió en mis brazos cuando era bebé, las noches que pasé despierto cuando tenía fiebre, los fines de semana que dejé de salir con los amigos para jugar con él en el patio, los ahorros que hice, las cosas que dejé de comprarme para darle todo a él. Y ahí estaba mi hijo, planeando asesinarme por dinero. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es una soledad que corta más profundo que cualquier otra porque miras a esa persona y ves rasgos tuyos en la cara, ves gestos que tú enseñaste, ves características que tú moldeaste. Pero el alma se volvió algo irreconocible. Me quedé ahí sentado, tratando de controlar la respiración, cuando los escuché saliendo de la cocina. Mónica pasó por el pasillo hablando fuerte. «Papá Juan, su ensure está listo en la mesa de la cocina. No se olvide de tomárselo». Ese Papá Juan, falso, cariñoso, me dio escalofríos. Era la voz de la persona que acababa de poner veneno en mi bebida, diciéndome papá con el mismo cariño que siempre fingió tener. Esperé a que se fueran. Se despidieron normalmente, con besitos en la cara, con esas sonrisas que ahora sabía que eran máscaras. Rodrigo hasta me abrazó y dijo: «La próxima semana regresamos, papá. Cuídese mucho. Cuídese mucho». El hijo que estaba tratando de matarme, deseándome salud. En cuanto se fueron, fui directo a la cocina. Ahí estaba el vaso con mi ensure de siempre. Leche, plátano, avena, miel. Por fuera, exactamente igual al que me tomaba todos los días desde hacía años. Pero ahora sabía que tenía algo más ahí adentro, algo que debería matarme durante la madrugada. Tomé el vaso con cuidado y tiré el contenido en el fregadero. Lo lavé bien, preparé un ensure nuevo y lo puse en su lugar. Si regresaban, por cualquier motivo, iban a encontrar el vaso vacío en la mesa, como si me lo hubiera tomado normalmente. Durante el resto de ese domingo, anduve por la casa como un fantasma. Cada objeto que veía me recordaba algún momento con Rodrigo. Las fotos en el estante, el videojuego que le compré cuando cumplió 15 años, la mesa donde le ayudaba a hacer la tarea. Cómo ese niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos se había convertido en un hombre capaz de planear mi muerte. La noche fue la peor de mi vida. No pude dormir ni un minuto. Me quedaba imaginando cómo sería si me hubiera tomado ese ensure. ¿Sentiría dolor? ¿Daría tiempo de pedir auxilio? ¿Fingirían tristeza en mi funeral? El lunes por la mañana tomé una decisión. Iba a investigar todo antes de actuar. Necesitaba entender la extensión de la traición, saber exactamente qué estaban planeando, reunir pruebas. Comencé verificando mi cuenta bancaria en la computadora. Lo que descubrí me dejó aún más impactado. En los últimos 6 meses habían salido 18,000 pesos que no recordaba haber autorizado. Transferencias pequeñas, de 800, 1,200 pesos, siempre con intervalos de algunos días. Fui al banco el martes y pedí el estado de cuenta detallado. La empleada me mostró que todas las transferencias habían sido hechas desde la computadora de casa, con mi contraseña personal. Alguien estaba accediendo a mi cuenta y haciendo pequeños retiros que yo no notaba, porque no revisaba el estado religiosamente. ¿Rodrigo tiene acceso a su computadora?, preguntó la empleada. Sí, siempre la usa cuando viene a visitarme. Dice que está viendo su email. Pues fíjese, el IP de origen de las transferencias es de su casa. En ese momento, entendí que el intento de envenenamiento no era un plan reciente. Ya me venían robando desde hace meses. El asesinato era solo para acelerar el proceso y eliminar el riesgo de que lo descubriera. Regresé a casa y comencé a revisar todo: documentos, contraseñas, cuentas.
Fue cuando descubrí que mi poder notarial, que le había dado a Rodrigo solo para emergencias médicas, había sido usado para incluir a Mónica como beneficiaria de mi seguro de vida. El seguro de vida que valía 220,000 pesos. Cada descubrimiento era una puñalada. Cada nueva prueba de la traición me hacía entender que yo no era un padre para ellos. Era una fuente de ingresos que había que explotar hasta el final y después eliminar. El miércoles decidí hacer una prueba. Le hablé a Rodrigo y le dije que no me estaba sintiendo bien, que había pasado mal durante la noche y tenía miedo de que fuera algo relacionado con la diabetes. «Papá, ¿se tomó su Ensure ayer?», fue su primera pregunta. Me lo tomé como siempre. Entonces no debe ser eso. El Ensure hace bien. Debería tomárselo todos los días sin falta. La frialdad en su voz me heló la sangre. Estaba preocupado por si me había tomado el veneno, no por mi salud. «Hijo, ¿podrían venir a visitarme hoy? Me siento medio solo». «Ah, papá, hoy no se puede. Tenemos compromisos, pero la próxima semana vamos a verlo». La próxima semana, cuando yo ya estaría muerto, según su plan. El jueves me armé de valor e hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un detective privado. Le expliqué la situación y le pedí que investigara discretamente las actividades de Rodrigo y Mónica. El reporte que recibí el viernes destrozó completamente mi corazón. Estaban teniendo una vida de lujos a mis costillas. Frecuentaban restaurantes caros, habían hecho un viaje a Cancún el mes anterior, pagado con el dinero que me robaron, y Mónica estaba usando joyas y ropa que costaban una fortuna. Más impactante aún, ya habían visitado 2 inmobiliarias en la región, preguntando sobre el valor de mi casa y del ranchito. Estaban haciendo cotizaciones como si ya fueran los dueños. El detective también descubrió que habían hablado con un abogado especialista en sucesiones, queriendo saber cómo acelerar el proceso de reparto de bienes después de una muerte natural. Todo el esquema estaba montado. Lo único que faltaba era que yo muriera. Ese fin de semana tuve que actuar como si no supiera nada cuando vinieron a almorzar el domingo siguiente. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Sentarme en la mesa con quien había tratado de asesinarme la semana anterior, sonreír, conversar sobre cosas sin importancia, fingir que todavía los amaba. Mónica preparó mi Ensure nuevamente. Misma farsa, misma sonrisa falsa. «Papá Juan, su Ensure está listo, rico en nutrientes para que se mantenga fuerte». Esta vez estaba preparado. Había dejado un vaso igual en el refrigerador, con Ensure normal que yo mismo había preparado. Cuando salió de la cocina cambié los vasos rápidamente. Si querían jugar ese juego, yo también iba a jugar, pero con las cartas sobre la mesa. Durante el almuerzo, presté atención a cada palabra, cada mirada, cada gesto. Era como ver una obra de teatro, donde yo era el único que conocía el verdadero guión. Ellos representaban los papeles de hijo y nuera cariñosos, pero yo veía a través de la máscara. «Papá, anda medio decaído», comentó Rodrigo. «Tal vez debería ir al médico». «Es verdad», concordó Mónica. «No tiene esa energía de siempre». Estaban preparando el terreno. Cuando yo muriera, iban a decir que ya venía enfermándome, que no fue ninguna sorpresa. «Estoy bien», respondí. «Solo un poco cansado. Pero nada. Que un buen descanso no arregle». «Entonces descanse, papá. Y no olvide tomarse sus Ensures bien. Hace bien para la salud». Después que se fueron, me senté en el sillón de la sala y lloré por primera vez en décadas. Lloré por el padre que fui y que no fue valorado. Lloré por el hijo que crié y que se perdió. Lloré por la familia que pensé que tenía y que nunca existió de verdad. Pero también tomé una decisión. No iba a morir como un tonto. Y no iba a dejar que ganaran este juego. El lunes, comencé a poner mi plan en acción. Un plan que les iba a mostrar a ellos y a mí mismo que la dignidad no tiene precio, y que algunos hombres, hasta a los 67 años, todavía saben cómo luchar. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Y cuando eso pasa, es mejor que todos se preparen para ver de lo que un padre traicionado es capaz.
Lunes, 20 de diciembre de 2021. Desperté a las 5 de la mañana, como siempre hice durante 40 años de trabajo. Pero esta vez no era para tomar camiones hacia la fábrica, era para comenzar a reconquistar mi dignidad. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y una hoja de papel en blanco. Del lado izquierdo, escribí todo lo que ellos sabían sobre mi situación financiera. Del lado derecho, todo lo que no sabían, lo que sabían. Cuenta corriente con saldo de 52,000 pesos, pensión del IMSS de 6,300 pesos, casa valuada en cerca de 520,000 pesos, ranchito que valía unos 270,000 pesos, seguro de vida de 220,000 pesos. Lo que no sabían, cuenta de ahorros en otro banco con 270,000 pesos, inversiones en CETES que sumaban 330,000 pesos, acciones de Pemex que mi cuñado corredor me había comprado a lo largo de los años y que valían casi 450,000 pesos, sin contar 2 pequeñas propiedades que heredé de mi papá en Michoacán y nunca mencioné a nadie. El patrimonio real que pensaban que iban a heredar era mucho mayor de lo que imaginaban, y eso me dio una ventaja estratégica crucial. Primer paso: proteger los bienes que no conocían. Fui al Banco de los Ahorros y transferí todo el dinero a una cuenta en otro estado, a nombre de mi hermano Pablo, que vive en Guadalajara. Le hablé y le expliqué la situación. Casi no lo creía, pero aceptó ayudarme. Juan, no es posible que Rodrigo sea capaz de eso. Hermano, lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis propios oídos. Mi hijo me quiere matar. Segundo paso: documentar todo. Instalé cámaras de seguridad escondidas por la casa, especialmente en la cocina. Si trataran de envenenarme nuevamente, iba a tener prueba en video. Tercer paso: crear una situación controlada para agarrarlos en flagrante. Le hablé a Rodrigo el martes. Hijo, quiero hacerles una propuesta. ¿Qué tal si pasan la Navidad aquí en casa? Podemos hasta quedarnos a dormir aquí, hacer una celebración en familia. Percibí la ansiedad en su voz. ¿Navidad, papá? Pero faltan pocos días. Exacto. Por eso mismo, quiero aprovechar mientras tengo salud para reunir a la familia. No vaya a ser que el año que viene ya no esté aquí. No diga eso, papá. Va a vivir mucho todavía. Mentiroso desgraciado. Entonces, ¿qué opinan? ¿Pueden venir en Nochebuena? ¿Pasamos el 24 y 25 juntos, como en los viejos tiempos? Déjame platicarle a Mónica y te marco de regreso. 1 hora después, regresó la llamada. Papá, aceptamos la invitación. Va a estar padrísimo pasar la Navidad ahí. Claro que iban a aceptar. Era la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. 2. Días enteros en mi casa. Varias oportunidades para poner veneno en la comida o en la bebida. Cuarto paso: preparar las evidencias físicas. Compré un kit de detección de sustancias tóxicas por internet y aprendí a usarlo. Toda bebida que me ofrecieran la iba a analizar secretamente. Quinto paso: organizar mi protección. Me contacté con un abogado penalista y le expliqué toda la situación. Le dejé copias de todas las evidencias que había reunido, estados de cuenta mostrando los robos, reporte del detective, análisis toxicológicos de los ensurs envenenados, prints de algunas conversaciones sospechosas entre ellos que el detective logró interceptar y una confesión detallada de todo lo que había pasado. Licenciado, si algo me pasa, lleve todo esto a la policía. Señor Juan, ¿no sería mejor denunciar ahora? No, quiero agarrarlos intentándolo nuevamente. Quiero que quede claro que no fue paranoia mía. Sexto paso: preparar mi contraataque. Si querían matarme para quedarse con mi herencia, les iba a dar una lección que nunca iban a olvidar. El 23 de diciembre, llegaron para la Navidad en familia. Vinieron cargados de regalos y sonrisas falsas. Mónica me abrazó y dijo: Papá Juan, qué alegría pasar la Navidad con usted. Va a ser inolvidable. Inolvidable iba a ser, pero no como ella estaba pensando. Durante el día actuaron normalmente.
Ayudaron a arreglar la casa, prepararon la cena, conversaron sobre cosas sin importancia. Yo observaba cada movimiento, cada mirada, que se intercambiaban cada momento en que se quedaban solos en la cocina. En la noche, a la hora del ensure, Mónica nuevamente se ofreció a prepararlo. «Deje que yo lo hago, papá Juan, quédese ahí descansando». Esta vez logré grabar el momento exacto. Abrió una cajita de pastillas, trituró 2 de ellas y las mezcló en la leche. Lo hizo pensando que yo estaba en la sala viendo televisión, pero la estaba observando por el reflejo de la ventana de la cocina. Cuando me trajo el ensure, le agradecí, sonriendo. «Gracias, hija. Siempre me cuida tan bien». «Usted se merece todo el cariño del mundo», respondió, besándome en la frente. Judas también besó a Jesús antes de traicionarlo. Llevé el ensure hasta el baño y lo analicé con el kit que había comprado. Positivo para sustancias tóxicas, confirmado. Estaban tratando de asesinarme nuevamente. Tiré todo al excusado, lavé el vaso y regresé a la sala. «¿Se tomó el ensure, papá?», preguntó Rodrigo. «Sí, hijo, muy sabroso». Se intercambiaron una mirada de satisfacción. Pensaban que habían logrado. Durante la madrugada, fingieron preocupación cuando descubrieron que me estaba sintiendo mal. Mónica llegó al punto de llamar una ambulancia, representando perfectamente el papel de nuera desesperada. «Ay, Dios mío, papá Juan. Rodrigo, llama a la ambulancia. Está muy pálido». Yo fingía estar semiconsciente, pero estaba observando todo. La forma como se susurraban entre ellos, las miradas de expectativa, la impaciencia mal disimulada. En el hospital, los médicos no encontraron nada malo conmigo. «Debe haber sido solo cansancio», dijeron, pero vi la decepción en los ojos de los dos cuando el médico dijo que estaba bien. El 25 de diciembre, Navidad, mantuvieron la farsa. Prepararon un almuerzo especial, dieron regalos, probablemente pagados con el dinero que me robaron. Fingieron alegría familiar. Durante el postre, Rodrigo hizo un brindis. «Papá, quiero agradecerle por todo lo que hizo por mí en la vida. Fue el mejor papá del mundo». Levanté el vaso y respondí, «Hijo, yo también quiero agradecer. Me enseñaste lecciones muy importantes, principalmente sobre confianza». No entendieron el doble sentido. Todavía pensaban que me habían engañado. El 26 regresaron a su casa aliviados, porque estaba bien. Pero quedaron en regresar el fin de semana para acompañar mi recuperación. Era el 5º intento de asesinato del que estaba seguro. Probablemente tuvieron otros que no percibí. Ese mismo día, 26 de diciembre, comencé la fase final de mi plan. Primero le hablé a una inmobiliaria y puse la casa y el ranchito en venta. Valores de mercado, negociación rápida. Segundo, busqué un abogado y redacté un nuevo testamento. Dejé 70% de todo para instituciones de caridad que cuidan ancianos abandonados. Los otros 30% para mi hermano Pablo. Para Rodrigo, dejé exactamente 1,500 pesos y una carta que explica el porqué. Tercero, abrí cuenta en un banco digital y transferí todo el dinero de las inversiones para ahí. Cuenta que no conocían y nunca iban a descubrir. Cuarto, me contacté con un fiscal especializado en delitos contra ancianos y le entregué todas las evidencias que había reunido. Quinto, renté un departamento en Mazatlán, en la playa, donde siempre soñé vivir después de jubilarme. El plan era simple: desaparecer de sus vidas, vender todo lo que codiciaban, dejar claro que descubrí las traiciones y recomenzar mi vida lejos de quienes trataron de matarme. El 30 de diciembre, viernes, vinieron para lo que pensaban que sería otro intento de envenenamiento. Esta vez, estaba preparado para la revelación final. Durante la cena, dejé que prepararan mi bebida nuevamente. La analicé, confirmé el veneno y en vez de descartarla, la guardé en una botellita pequeña que entregué después a la policía como evidencia. Después de la cena, les pedí que conversáramos en la sala. «Hijo, hija, quiero compartir una noticia con ustedes». «¿Qué pasa, papá?», preguntó Rodrigo con falso interés.
decidí cambiar de vida. Me voy a vivir a la playa, vender la casa y el ranchito, aprovechar mis últimos años haciendo cosas que siempre quise. La desesperación en los ojos de los dos fue inmediata. «Papá, ¿pero cómo? Esta casa es nuestra historia de familia», protestó Rodrigo. «Y el ranchito, papá Juan, tantos recuerdos», complementó Mónica. «Es exactamente por eso que los voy a vender, para crear recuerdos nuevos, en lugares nuevos, con personas que realmente me valoran. Pero papá no puede tomar una decisión así solo. Es muy importante. Podríamos platicar». «Hijo», dije mirando directamente a sus ojos, «ya platiqué, con las personas correctas, y descubrí cosas muy interesantes sobre confianza y familia». Dejé la frase en el aire, pesada de significado. «No entiendo, papá». «Vas a entender pronto». En la madrugada del 31 de diciembre, mientras dormían en el cuarto de huéspedes de mi casa, terminé de hacer las maletas. Dejé en la mesa de la cocina 3 sobres, uno para cada uno de ellos y uno para la policía. Salí de casa a las 5 de la mañana, como un trabajador yendo a un día más de labores, pero esta vez iba a trabajar en mi propia dignidad. Cuando despertaran, iban a descubrir que el juego había cambiado, y que el papá bobo que pensaban que podían explotar y asesinar se había transformado en un hombre que sabía valorarse. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se vio sin piso donde pisar, pero descubrió que podía construir un piso nuevo, lejos de quien trató de hundirlo. Era el primer día del resto de mi vida, y esta vez iba a vivir de verdad. Cuando Rodrigo y Mónica despertaron aquel día 31 de diciembre, ya eran casi las 12 del día. La casa estaba en silencio absoluto. Bajaron a la cocina esperando encontrar el desayuno preparado y al papá Juan de siempre, solícito y disponible. En vez de eso, encontraron 3 sobres encima de la mesa, 2 con sus nombres escritos a mano, un tercero dirigido al comandante de la Policía Ministerial de Naucalpan. El primer sobre que abrieron fue el de Mónica. «Mónica, me decías papá Juan con tanto cariño que llegué a creer que me veías como un papá de verdad. Gran error. Descubrí que para ti siempre fui apenas un banco, una fuente de ingresos, un obstáculo entre ustedes y el dinero que codiciaban. El ensure que preparaste la noche del 19 de diciembre contenía veneno suficiente para matar a un hombre de mi edad. El de ayer también, y probablemente otros que no descubrí. Todos los intentos están documentados, filmados y en manos de las autoridades competentes. ¿Tanto querías quedarte con mi herencia? Siento informarte que cambié el testamento. No vas a ver ni el color de un peso de lo que construí con una vida entera de trabajo. La casa y el ranchito que tanto codiciaban ya están en venta. El dinero de la venta va a ser donado para asilos de ancianos, donde personas como yo son tratadas con dignidad. Busca un trabajo honesto. Y la próxima vez que le digas papá a alguien que sea con sinceridad. Juan Carlos Hernández PD. Las joyas y ropa cara que compraste con el dinero que robaste de mi cuenta están todas documentadas. Espero que hayan valido la pena». El segundo sobre era para Rodrigo. «Rodrigo, tu nombre significa famoso por su gloria. Desafortunadamente, la única gloria que conquistaste fue volverte famoso por tratar de asesinar a tu propio padre. ¿Crees que no me di cuenta de los 18,000 pesos que desaparecieron de mi cuenta en los últimos meses? Los pequeños retiros que hacías cuando venías a revisar mis emails, el poder notarial que usaste para incluirme a Mónica como beneficiaria de mi seguro de vida sin que yo supiera. Lo sé todo, hijo, todo. Sé de las visitas a las inmobiliarias para evaluar mis bienes. Sé de la consulta con el abogado especialista en sucesiones. Sé del viaje a Cancún que hicieron con mi dinero mientras yo pensaba que estaban trabajando. Pero principalmente sé que pusiste veneno en mi ensure esperando que muriera durante la madrugada como un perro abandonado. Durante 35 años, desperté a las 5 de la mañana para trabajar. Renuncié a mis sueños, a mis placeres, a mis deseos, para darte todo lo que yo no tuve. Pagué escuela privada, universidad, primer carro, enganche del departamento.
Siempre creí que estaba invirtiendo en un hijo que me amaba. Ahora descubrí que crié a un asesino. El testamento fue alterado. Vas a heredar exactamente 1.500 pesos, lo suficiente para pagar un abogado para defenderte de las acusaciones de intento de homicidio, estafa y abuso financiero de adulto mayor. Toda la documentación de tus intentos de matarme está con la policía. Toda la evidencia de los robos está con la fiscalía. ¿Quieres saber dónde estoy? Estoy viviendo. Algo que ustedes trataron de impedirme hacer. No trates de buscarme. Para mí, moriste el día que decidiste que el dinero valía más que la vida de tu padre. Juan Carlos Hernández Pede. El ensure de ayer también tenía veneno. Solo no morí porque descubrí su plan hace 2 semanas. Todos los intentos están filmados. El tercer sobre contenía copias de todos los documentos, estados de cuenta bancarios, reporte del detective, análisis toxicológicos de los ensures envenenados, prints de las conversaciones entre ellos que el detective logró interceptar y una confesión detallada de todo lo que había pasado. La desesperación se apoderó de los dos inmediatamente. La primera reacción fue de incredulidad. «¡No es posible!», gritó Mónica. «¿Cómo se enteró?» «Estaba fingiendo estar mal ayer», se dio cuenta Rodrigo. «Todo fue teatro». «¿Qué teatro ni qué nada? Se tomó el ensure, yo lo vi». «Entonces, ¿cómo sabía del veneno?» Comenzaron a revisar la casa buscándome, como si pudiera estar escondido en algún lugar. Gritaban mi nombre por los cuartos, hasta que la realidad los golpeó. Realmente me había ido. «Hay que hablarle», dijo Mónica, histérica. «Le explicamos que fue un malentendido, que nunca le haríamos daño». Rodrigo tomó el celular y marcó mi número. Fue directo al buzón de voz. Intentó 5 veces más. Mismo resultado. «El número que está marcando ya no existe», dijo la grabación. Había cancelado mi celular viejo y comprado otro, con número nuevo. El siguiente intento fue rastrear hacia dónde había ido. Le hablaron a mi hermano Pablo. «Pablo, ¿sabes dónde está Juan? Salió de casa y estamos preocupados». «¿Preocupados?», Pablo se rió con ironía. «Después de tratar de matar a mi hermano, ¿ahora están preocupados?». «¿Cómo que matar? Pablo creo que está confundido». «Confundido nada, Rodrigo me contó todo. Son 2 bandidos, 2 asesinos, y todavía tienen el descaro de hablarme». «Pablo, ¿puedo explicar?» «No necesitas explicar nada. Mi hermano está seguro, lejos de ustedes dos. Y van a responder ante la justicia por lo que hicieron». Pablo colgó el teléfono. Trataron entonces de averiguar si realmente había vendido la casa y el ranchito. Hablaron a inmobiliarias de la región hasta encontrar la que estaba encargándose de las ventas. Sí, el señor Juan Carlos puso los inmuebles en venta. Valores de mercado, venta rápida. De hecho, ya tenemos interesados para los dos. ¿Pero cómo? Somos su familia. No puede vender sin consultarnos. Disculpe, pero los inmuebles están a su nombre. Es mayor de edad y está en perfecto estado mental. Puede vender a quien quiera. ¿Cuánto está pidiendo? La casa, 520,000 pesos. El ranchito, 270,000 pesos. Pero puedo transferirlos para hablar con él. Directamente, no, gritó Rodrigo. No hace falta. La realidad comenzó a dibujarse. Yo estaba deshaciendo de todo lo que ellos esperaban heredar, y no podían hacer nada para impedirlo. La desesperación se volvió pánico cuando se dieron cuenta de las implicaciones legales. Si realmente tenía pruebas de los intentos de envenenamiento, podían ser arrestados. «Necesitamos un abogado», dijo Mónica, finalmente cayendo en la realidad. «¿Con qué dinero? ¿Sabes cuánto cuesta un abogado penalista?» «¿Y si nos entregáramos? ¿Pidiéramos perdón?» «¿Perdón? Mónica, tratamos de matar al hombre varias veces, pero no murió, porque se dio cuenta. Si no se hubiera dado cuenta, estaría muerto, y nosotros seríamos asesinos». Durante las horas siguientes, comenzaron a revisar la casa buscando dinero, joyas, cualquier cosa de valor que yo pudiera haber dejado. No encontraron nada. Verificaron mi cuenta bancaria por internet y descubrieron que el saldo estaba en ceros.
Todas las inversiones que sabían que existían habían sido canceladas. ¿A dónde se fue todo el dinero?, preguntó Mónica. No sé, debe haberlo transferido todo. ¿A dónde? ¿Cómo voy a saber? La pelea entre ellos comenzó en ese momento. La presión del descubrimiento, el miedo del arresto, la pérdida financiera, todo se desplomó sobre sus cabezas al mismo tiempo. «Esto es culpa tuya», gritó Rodrigo. «Tú tuviste la idea del veneno. Culpa mía. Tú fuiste quien dijo que se estaba tardando mucho en morir. Tú querías acelerar el proceso. Pero yo nunca pensé que se iba a dar cuenta. Darse cuenta, sabía desde el primer día, hicimos el ridículo». Las acusaciones mutuas continuaron por horas, cada uno tratando de echarle la culpa al otro, tratando de minimizar su participación en el plan de asesinato. Al final de la tarde llegó la policía. 2 patrullas se estacionaron enfrente de la casa. 4 policías bajaron ya con orden de cateo en manos. Rodrigo Hernández y Mónica Hernández están siendo investigados por intento de homicidio, estafa y abuso financiero contra adulto mayor. Necesitamos que nos acompañen para declarar. Pero nosotros no hicimos nada, protestó Mónica. Puede explicar eso en la comandancia y puede traer un abogado si quiere. Mientras eran conducidos a la patrulla, los vecinos salían a las ventanas para ver qué estaba pasando. La familia ejemplar que vivía ahí estaba siendo arrestada por tratar de asesinar al patriarca. En la comandancia, cuando vieron la cantidad de evidencias que había reunido, se dieron cuenta de que no había escapatoria. Videos de los intentos de envenenamiento, estados de cuenta mostrando los robos, análisis comprobando la presencia de veneno en los ensures, reporte completo de las actividades sospechosas. El comandante fue directo al punto. Tienen 2 opciones: confesar todo y cooperar, o negar y hacer las cosas aún peores para ustedes. Fue cuando Mónica se desplomó. Comenzó a llorar y admitió todo. Fue idea mía. Sollozó. Yo convencí a Rodrigo. Él no quería al principio. «No inventes excusas para mí», gritó Rodrigo desde la celda de al lado. «Tú fuiste quien no aguantaba esperar que se muriera el viejo». Hasta en la comandancia seguían acusándose mutuamente. El fiscal que tomó el caso se quedó impactado con la frialdad de los crímenes. En 20 años de carrera, nunca vi un caso de hijo tratando de asesinar al padre de forma tan planeada y repetida. La noticia se extendió rápidamente por el barrio, por los círculos laborales de Rodrigo, por la familia de Mónica. La vergüenza social fue casi tan devastadora como las consecuencias legales. Los trabajos de los 2 se perdieron inmediatamente. La empresa de Rodrigo no quería un empleado acusado de intento de homicidio. Mónica, que trabajaba en una tienda de ropa, fue despedida por causa justificada cuando la noticia llegó a los propietarios. El departamento donde vivían, que tenía financiamiento a nombre de los 2, entró en proceso de ejecución. Sin ingresos y sin cómo pagar las mensualidades, perdieron la vivienda en cuestión de meses. Los amigos que frecuentaban, impresionados con el nivel de vida que mantenían, desaparecieron cuando descubrieron que todo era mantenido con dinero robado de mí y que eran intentos de asesinos. La familia de Mónica la rechazó completamente. Sus padres, personas sencillas y trabajadoras, sintieron una vergüenza profunda y cortaron contacto. Los pocos parientes que Rodrigo todavía tenía también se alejaron. Mi hermano Pablo extendió la historia por toda la familia, y el muchacho que todos pensaban que era un buen hijo se volvió un paria. En 6 meses perdieron todo: libertad, empleo, casa, amigos, familia, dignidad. Y yo estaba viviendo la mejor fase de mi vida en una ciudad costera, conociendo gente nueva, descubriendo placeres que había postergado durante décadas de trabajo y dedicación a la familia. Algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. A veces, lo mejor que un hombre puede hacer es aceptar que perdió un hijo, pero se recuperó a sí mismo. El dinero de la venta de la casa y del ranchito, como prometí en las cartas,
fue donado para 3 instituciones que cuidan ancianos abandonados por los hijos. Fue mi forma de transformar la traición en algo útil para quien realmente necesita cuidado y respeto. Y por primera vez en años, dormí en paz, sabiendo que tomé la decisión correcta. 3 meses después de 1900, dejar esa vida atrás, estaba sentado en una terraza frente al mar en Mazatlán, Sinaloa, tomando un café que yo mismo preparé, sin prisa, sin miedo, sin necesidad de analizar si tenía veneno. Los primeros días fueron los más difíciles. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, la soledad pegó duro. Durante 40 años, mi rutina giró en torno al trabajo y la familia. De repente, tenía libertad total y no sabía muy bien qué hacer con ella. Renté un departamento pequeño de una recámara a 2 cuadras de la playa. Sencillo, amueblado, pero con una vista al mar que valía más que cualquier mansión. El sonido de las olas reemplazó el ruido del tráfico de Naucalpan. Era como si mis pulmones finalmente pudieran respirar aire puro después de décadas. Las primeras semanas fueron de adaptación básica. Comprar víveres, conocer el barrio, establecer una rutina nueva. Cada mañana despertaba natural, sin despertador, iba a la ventana y me quedaba unos minutos solo contemplando el océano. Era una libertad que había olvidado que existía. El dinero no era problema. Con la venta de la casa y del ranchito, aunque después de las donaciones, todavía sobró una cantidad buena que me permitía vivir con comodidad por los próximos años. Pero más importante que eso era la paz mental. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme si alguien me estaba explotando. En el primer mes, todavía tenía momentos de tristeza profunda cuando recordaba a Rodrigo niño. Veía papás jugando con hijos pequeños en la playa y se me apretaba el corazón. No era nostalgia del hijo en que se convirtió, sino del niño que fue alguna vez. Era un luto extraño. Llorar por alguien que todavía estaba vivo, pero que había muerto para mí cuando decidió que mi vida valía menos que mi dinero. La primera amistad que hice fue con don Antonio, un jubilado de 72 años que vivía en el departamento de al lado. Ex empleado de Pemex, viudo hace 5 años, había pasado por una situación parecida a la mía. No intento de asesinato, pero explotación financiera sistemática de los hijos. Juan, me dijo en una de nuestras conversaciones en la terraza, lo peor que un hombre puede hacer es morirse antes de tiempo por la ingratitud de los hijos. Lo mejor es darse cuenta de que la vida continúa después de que aprendemos a valorarnos. Don Antonio me presentó a un grupo de hombres jubilados que se reunía todos los martes y jueves en una plazoleta cercana para jugar dominó. Era un grupo de 8, 10 personas, todos con historias de trabajo duro, jubilaciones merecidas y algunos casos de desilusión familiar. No era un grupo de terapia, era un grupo de hombres que habían aprendido a valorar las amistades masculinas que muchas veces descuidamos durante los años de crianza de los hijos y trabajo intenso. ¿Saben cuál es el problema de muchos hombres de nuestra generación?, decía don Roberto, ex mecánico de 69 años. Siempre pensamos que nuestra obligación era trabajar, mantener, educar. Nunca pensamos que nuestra obligación también era ser felices. Esas conversaciones fueron fundamentales para mi recuperación emocional. Descubrí que no estaba solo. Había otros hombres que pasaron por situaciones de explotación familiar, que tuvieron que tomar decisiones difíciles, que eligieron su dignidad en vez de aceptar migajas de respeto. Don Fernando, ex bancario, había roto con el hijo después de descubrir que falsificaba su firma para hacer préstamos. Don Mario, ex obrero, ya no hablaba con la hija después de que trató de internarlo en un asilo para quedarse con su departamento. Don Carlos, ex chofer de camiones, había cambiado el testamento después de años siendo tratado como estorbo por la familia. La sociedad nos hace pensar que un papá tiene obligación de aceptar cualquier cosa de los hijos, reflexionaba don Antonio. Pero se olvida de enseñar que el respeto no es opcional, ni siquiera entre familia. En el segundo mes, comencé a explorar actividades que siempre quise hacer, pero
Nunca tuve tiempo. Compré una guitarra usada y comencé a aprender las canciones que me gustaban. A los 67 años, descubrí que todavía tenía coordinación para formar acordes y que cantar era una terapia para el alma. También volví a pescar, algo que hacía con mi papá cuando era niño y abandoné durante las décadas de trabajo. Compré equipos básicos y pasé a ir al malecón municipal cada sábado por la mañana. No importaba si pescaba algo, lo importante era estar ahí, con la mente vacía, escuchando el mar, sintiendo el sol en la cara. La pesca enseña paciencia, me dijo don Joaquín, pescador jubilado que se volvió mi mentor en las técnicas. Y nosotros a nuestra edad necesitamos aprender que no todo en la vida tiene que tener resultado inmediato. A veces el placer está en el proceso. En el tercer mes pasó algo que cambió mi perspectiva sobre las relaciones. Conocí a doña Celia en la fila del supermercado. Viuda de 62 años, maestra jubilada, se había mudado a la playa hace 2 años después de un matrimonio de 35 años que terminó con la muerte del esposo. No fue amor a primera vista ni nada dramático. Fue una conversación agradable sobre los precios de los productos, que se volvió un café, que se volvió una amistad, que se volvió una compañía para caminar en la playa. Juan, tienes cara de hombre que cargó el mundo en los hombros toda la vida, me dijo en una de esas caminatas. Pero ahora puedes aprender a cargar solo lo que es tuyo. Celia tenía una serenidad que me atraía. No estaba buscando un proveedor ni un salvador. Estaba buscando compañía para aprovechar los años que tenía por delante. Era una independencia femenina que nunca había experimentado antes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó cierto día. Es que no hablas de los hijos todo el tiempo. La mayoría de los hombres de nuestra edad solo saben conversar sobre los problemas con la familia o sobre los nietos que no ven. Tú hablas del presente. Era verdad. Estaba aprendiendo a vivir en el cintos presente, no en el pasado de los sacrificios no reconocidos, ni en el futuro de las expectativas frustradas, en el ahora, en el hoy, en este momento en que podía elegir cómo usar mi tiempo y con quién compartir mis días. En el cuarto mes, recibí la primera noticia sobre el desarrollo del proceso penal. El abogado que representaba la fiscalía me llamó para contarme que tanto Rodrigo como Mónica habían confesado y aceptado un acuerdo de colaboración. Señor Juan, van a recibir de 2 a 5 años de prisión dependiendo del comportamiento, y van a tener que indemnizarlo por los daños financieros. Licenciado, no quiero el dinero de vuelta, quiero que sea donado para los asilos de ancianos, como el resto. ¿Está seguro? Completamente. No quiero nada que venga de ellos. Y sobre la posibilidad de reconciliación, ¿manifestaron interés en hablar con usted? No. ¿Ni para escuchar lo que tienen que decir? Licenciado, cuando alguien trata de matarte, la conversación ya se acabó. Colgué el teléfono con la sensación de que había cerrado definitivamente ese capítulo. No sentía rabia, no sentía dolor. Sentía la tranquilidad de quien tomó la decisión correcta y puede seguir adelante. En el quinto mes pasó algo inesperado. Mi hermano Pablo vino a visitarme y durante la conversación reveló que había recibido llamadas insistentes de Rodrigo desde la prisión. Juan me habló llorando, diciendo que estaba arrepentido, que quiere hablar contigo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que iba a platicar contigo, pero primero quería saber cómo estás. Le mostré mi nueva vida a Pablo, el departamento sencillo pero acogedor, el grupo de amigos, las actividades que había descubierto, la paz que finalmente había conquistado. Hermano, estás 10 años más joven, observó. Parece que te quitaste un peso enorme de encima. Me lo quité. El peso de fingir que todo estaba bien cuando no estaba. ¿Y sobre Rodrigo? ¿No sientes ni un poquito de lástima? Pablo, siento lástima del niño. ¿Qué fue? No del hombre en que se convirtió. Pero sigue siendo tu hijo. No, mi hijo era aquel al que cargaba en brazos cuando tenía pesadillas. Quien está en la prisión es un extraño que tiene mi ADN. ¿No piensas en perdonar? Ya lo perdoné, Rodrigo.
Lo perdoné para no cargar rabia en mi corazón. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa volver a confiar. Entonces, ¿no hay manera? Para mí no la hay. Siempre va a ser mi hijo biológicamente. Pero como persona, murió para mí el día que decidió asesinarme. Pablo entendió. Él mismo había visto cómo estaba destruido antes de tomar la decisión de recomenzar. En el 6º mes, comencé a tomar un curso de carpintería en una escuela técnica de la región. Siempre tuve habilidad manual. Siempre me gustó trabajar con madera. Pero nunca había tenido tiempo para profundizar esa habilidad. Señor Juan, tiene buena mano para esto, elogió el profesor. ¿Ya pensó en hacer algunos muebles para usted mismo? Acabé enamorándome de la carpintería. Había algo terapéutico en tomar un pedazo de madera en bruto y transformarlo en algo útil y hermoso. Era como una metáfora de mi propia vida, tomar los pedazos rotos y construir algo nuevo. Hice un librero para mis libros, una mesa para la terraza, una banca para poner en el cuarto. Cada pieza que terminaba me daba una satisfacción que no había sentido en años. Era el orgullo de crear algo con las propias manos, sin presión, sin prisa, solo por el placer de hacer. ¿Saben qué es lo padre de la carpintería?, me dijo don Oswaldo, compañero de curso de 71 años. Es que controlamos todo el proceso, desde la elección de la madera hasta el acabado final. Nadie interfiere, nadie molesta, nadie echa a perder. Era exactamente eso. Después de décadas preocupándome por las necesidades y deseos de otros, había descubierto el placer de hacer algo solo para mí, a mi manera, en mi tiempo. También volví a leer, otro placer que había abandonado durante los años de trabajo intenso. Descubrí la biblioteca municipal y me volví frecuentador asiduo. Historia, biografías, novelas, todo lo que no había tenido tiempo de leer cuando estaba manteniendo una familia. La lectura es gimnasio para el cerebro, bromeaba doña Marta, bibliotecaria jubilada que se volvió mi consejera literaria. Un hombre de su edad necesita ejercitar la mente tanto como el cuerpo. En el 7º mes, por primera vez desde que salí de casa, recibí una carta directamente de Rodrigo. Había conseguido mi dirección a través de Pablo y me escribió desde la prisión. No voy a reproducir toda la carta, pero resumiendo, era una petición de perdón, una confesión de arrepentimiento, una declaración de que había perdido la cabeza por la influencia de Mónica y una súplica para que nos encontráramos cuando saliera de la prisión. Leí la carta 2 veces. Después, la rompí y la tiré a la basura. No porque sintiera rabia, porque me di cuenta de que esa carta era sobre él, no sobre mí. Era sobre la culpa que estaba sintiendo, sobre el miedo de la soledad, sobre la necesidad de alguien para mantenerlo cuando saliera de la prisión. En ningún momento de la carta reconocía realmente la dimensión de lo que había hecho. Trató de asesinarme múltiples veces y lo estaba tratando como si fuera un error de juicio que podía arreglarse con una disculpa. Celia, ¿crees que soy muy duro?, le pregunté esa noche. Juan, ¿conoces la diferencia entre perdonar y ser tonto? No. Perdonar es no desear mal para quien te hizo mal. Ser tonto es darle una segunda oportunidad a quien trató de matarte. Tenía razón. Había perdonado para mi propia paz mental, pero eso no significaba que tenía que poner mi vida en riesgo nuevamente. En el 8º mes, se cumplió 1 año del intento de envenenamiento que cambió mi vida. En vez de tristeza, sentí gratitud. Gratitud por haber descubierto a tiempo, por haber tenido valor para reaccionar, por haber elegido mi dignidad. Organicé una pequeña celebración con mi grupo de amigos. Carne asada en la playa, algunas cervezas, música buena, conversaciones sobre la vida. Juan, eres prueba de que nunca es tarde para que un hombre recomience, brindó don Antonio. La mayoría se quedaría rumiando rencor y haciéndose la víctima. Tú elegiste vivir. Era eso. Había elegido vivir. No sobrevivir, no vegetar, no aceptar migajas. Vivir. A los 67 años, estaba descubriendo placeres que no sabía que existían.
amistades verdaderas, actividades placenteras, la libertad de despertar cada mañana y decidir qué hacer con mi tiempo sin tener que dar explicaciones a nadie. El hombre que salió de esa casa en Naucalpan era un padre traicionado, humillado, casi asesinado. El hombre que estaba viviendo en la playa era alguien que había redescubierto su valor, su dignidad, su capacidad de ser feliz. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Pero también existe una libertad específica de hombre que aprendió a valorarse después de los 60 años. Y yo estaba viviendo esa libertad todos los días. Hoy es enero de 2024, 2 años después de esa madrugada en que salí de casa cargando apenas 2 maletas y una dignidad recuperada. Estoy escribiendo esta historia en una mesa de madera que yo mismo hice, en la terraza de mi departamento en Mazatlán, viendo un mar que me enseña diariamente que la vida continúa, independientemente de las tempestades. Mi rutina cambió completamente. Despierto cuando mi cuerpo lo pide, no cuando el despertador manda. Tomo café observando el movimiento de los pescadores en la playa. Leo las noticias sin la ansiedad de quien tiene problemas familiares sin resolver. Planeo mi día pensando en lo que me da placer, no en lo que les debo a otros. La carpintería se volvió más que un pasatiempo. Se volvió una pequeña fuente de ingresos. Hago muebles por encargo para vecinos y amigos. No porque necesite el dinero, sino porque descubrí que tener un propósito, aunque jubilado, le hace bien al alma. Masculina. Fuimos educados para ser útiles, para producir, para contribuir. Encontré una forma de hacer eso sin presión, sin estrés, solo por el placer de crear. Mi relación con Celia evolucionó naturalmente hacia algo serio, pero sin prisa, sin exigencias. Vivimos en departamentos separados, pero pasamos la mayor parte de los días juntos. Es un tipo de relación que solo es posible cuando sabemos quiénes somos y qué queremos. No estamos tratando de formar familia, educar hijos, construir patrimonio conjunto. Estamos apenas aprovechando la compañía el uno del otro en los años que tenemos por delante. Juan, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y la mayoría de los hombres de nuestra edad? Me dijo el otro día. No vives en el pasado. No te la pasas presumiendo de lo fuerte que eras cuando joven. No te lamentes por oportunidades perdidas. No hablas de los hijos ingratos todo el tiempo. Hablas de lo que quieres hacer mañana. Era verdad. Había aprendido a vivir en el futuro próximo, haciendo planes de corto plazo que me daban placer. Un viaje para conocer el interior de Sinaloa, un curso nuevo para aprender, un proyecto de carpintería más complejo, un libro que quería leer. Sobre Rodrigo y Mónica, las noticias me llegan esporádicamente a través de Pablo. Cumplieron 2 años de prisión y fueron liberados en libertad condicional a finales de 2023. El matrimonio no resistió la presión. Se divorciaron aún en la prisión, cada uno culpando al otro por la situación. Mónica regresó al interior de Michoacán, donde nació, para vivir con su mamá. Consiguió trabajo como vendedora en una tienda pequeña y, por lo que supe, está tratando de reconstruir su vida lejos de la Ciudad de México. Rodrigo trató de regresar a Naucalpan, pero la vida ahí se volvió insostenible. La historia se extendió entre los conocidos de antes, no consiguió trabajo en su área y acabó mudándose a Puebla, donde comenzó a trabajar como vendedor independiente. En mayo de 2023, apareció en 1900 Mazatlán buscándome. Consiguió mi dirección y vino a tocar a mi puerta una tarde de martes. Cuando abrí la puerta y vi a mi hijo ahí, flaco, con cara de sufrido, con ropa sencilla y ojos de quien aprendió que la vida puede ser cruel, sentí una punzada en el pecho, no de nostalgia, sino de tristeza por el desperdicio, por la vida que podía haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. Papá, ¿puedo platicar con usted? Rodrigo, sé que no tengo derecho de estar aquí, sé que usted no me quiere ver, pero necesitaba hablar con usted al menos una vez. Lo dejé entrar y sentarse en la sala. Le ofrecí un vaso de agua que aceptó con manos temblorosas.
Papá, quería pedirle perdón. De verdad. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero... Rodrigo, lo interrumpí. No viniste aquí a pedir perdón. Viniste a tratar de convencerme de que te ayude económicamente. Bajó la cabeza, confirmando mi sospecha. Papá, estoy pasando dificultades. ¿Y yo debería importarme? Soy su hijo. Eras mi hijo, hasta el día que decidiste que mi vida valía menos que mi dinero. Papá estaba confundido, Mónica me influyó. Rodrigo, no inventes excusas para hombre hecho. Tenías 39 años cuando trataste de asesinarme. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Pero me arrepentí. Te arrepentiste de haber sido arrestado, no de haber tratado de matarme. Se quedó unos minutos en silencio, probablemente tratando de encontrar argumentos que pudieran convencerme. Papá, ya no tengo a... nadie. Yo tampoco tenía a nadie cuando ustedes estaban tratando de matarme, y descubrí que estar solo es mejor que estar mal acompañado. ¿No siente ni un poquito de lástima de mí? Siento lástima del niño que fuiste, pero respeto por el hombre en que te convertiste, eso no. Papá, Rodrigo, ¿quieres que sea honesto contigo? Quiero. Te amé más que cualquier cosa en mi vida. Trabajé de sol a sol durante 35 años para darte todo lo que no tuve. Soñé con el día en que te graduaras, te casaras, tuvieras hijos. Me imaginaba envejeciendo juntos, yo contándoles historias a mis nietos. Todavía puede ser así, papá. No puede. Porque mataste todo eso cuando pusiste veneno en mi Ensure. Mataste la confianza, mataste el amor, mataste la familia que existía entre nosotros. Papá estaba desesperado. Rodrigo, no estabas desesperado. Estabas codicioso. Si querías dinero, podías haber pedido. Si necesitabas ayuda, podías haber platicado conmigo. Pero elegiste matarme porque pensaste que sería más fácil. Comenzó a llorar. Era un llanto genuino de quien finalmente estaba entendiendo la dimensión de lo que había perdido. Papá, ¿cómo hago para que me perdone? Ya te perdoné, Rodrigo. Lo perdoné para no cargar rabia en mi corazón, pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a confiar. ¿Entonces no hay remedio? Para mí no lo hay. Siempre vas a ser mi hijo biológicamente. Pero como persona, moriste para mí el día que decidiste asesinarme. Se quedó unos minutos más tratando de argumentar, pidiendo una segunda oportunidad, prometiendo cambio, diciendo que había aprendido la lección. Escuché todo pacientemente y respondí, Rodrigo, existe un dicho que dice, me engañas una vez, la culpa es tuya, me engañas 2 veces, la culpa es mía. No vas a tener oportunidad de engañarme segunda vez. Cuando se fue, no sentí tristeza ni alivio. Sentí la paz de quien había dejado las cosas claras. Sabía exactamente dónde estaba mi posición. No había dudas, no había falsa esperanza, no había malentendido. Desde entonces, no he tenido más noticias de él. Pablo me dijo que trató de pedir dinero prestado a algunos parientes, siempre contando su versión de la historia, siempre haciéndose la víctima. Pero la verdad ya se había extendido en la familia, y nadie quiso ayudar. La última información que recibí fue que estaba trabajando en una transportadora en Guadalajara, cargando y descargando camiones. Trabajo pesado, sueldo bajo, lejos de los sueños de grandeza que tenía cuando pensaba que iba a heredar todo lo que construí. No siento satisfacción con su sufrimiento, pero tampoco siento lástima. Hizo elecciones, y las elecciones tienen consecuencias. Su vida hoy es resultado directo de las decisiones que tomó. En cuanto a mí, descubrí que la mejor venganza contra quien trata de destruirnos es vivir bien, muy bien. Cada día que despierto feliz, cada mañana que tomo café sin preocupación, cada tarde que paso haciendo algo que me gusta, es una victoria sobre quien pensó que podía eliminarme. Mis amigos aquí se volvieron una familia elegida. Don Antonio, don Roberto, don Fernando, hombres que, como yo, aprendieron que amistad verdadera
vale más que sangre falsa. Nos reunimos, jugamos dominó, hacemos carne asada, conversamos sobre la vida, nos damos consejos unos a otros. «Juan», me dijo don Antonio el otro día, «salvaste mi vida». «¿Cómo?» «Cuando vi tu historia, ¿cómo tuviste valor para recomenzar a los 67 años?» Me inspiré para hacer lo mismo. Corté la llave de agua de mis hijos también, y descubrí que puedo vivir muy bien sin mantener su irresponsabilidad. Era eso lo que más me enorgullecía. No apenas haber recuperado mi dignidad, sino haber inspirado a otros hombres a hacer lo mismo. A entender que ser papá no significa ser tonto, que amor familiar no puede ser confundido con explotación financiera. Hoy, a los 69 años, puedo decir con certeza, esta es la mejor fase de mi vida. Tengo salud, tengo paz mental, tengo propósito, tengo personas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo dar. Aprendí que nunca es tarde para que un hombre se valore, que la dignidad no tiene edad mínima ni máxima, que el respeto propio es la base de cualquier relación sana, inclusive familiar. Aprendí que ser padre no es aceptar cualquier cosa en nombre del amor, es enseñar valores, inclusive el valor de tratar bien a quien nos ama. Aprendí que familia de verdad es quien está de nuestro lado en los momentos difíciles, no quien aparece apenas cuando necesita algo. Y principalmente, aprendí que un hombre puede recomenzar la vida cuantas veces sea necesario, siempre que tenga valor para dejar atrás lo que ya no sirve. Si eres un papá que está aceptando migajas de respeto de los propios hijos, que está financiando ingratitud, que está siendo tratado como banco y no como persona, quiero que sepas, mereces más, mucho más. No es egoísmo valorarse, es necesidad. No es crueldad establecer límites. Es inteligencia. No es demasiado tarde para ser feliz. Nunca es demasiado tarde. ¿Cuántos papás por ahí están financiando su propia humillación? ¿Cuántos hombres están aceptando migajas de quien deberían recibir banquete? Aprendí a los 67 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. Desde donde estés viendo, déjame saber en los comentarios. Escribe tu ciudad, tu estado, hasta tu país si estás fuera de México. Y cuéntame, ¿esta historia te hizo reflexionar sobre alguna situación de tu propia vida? Si conoces algún papá que necesita escuchar esto, comparte este relato. Hay muchos hombres por ahí aceptando menos de lo que merecen en nombre de un amor familiar que solo existe de un lado. Dale like si esta historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos reales de hombres que eligieron su dignidad por encima de todo. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de recomenzar, de un hombre que descubrió que a los 69 años todavía tenía mucho que vivir. Un abrazo desde Mazatlán, Sinaloa. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto.